Buenas tardes, si os parece bien vamos a empezar la sesión de comunicaciones orales relacionadas con la enfermedad renal crónica y la diabetes. En primer lugar, agradecer a todos los ponentes y a todos los asistentes el estar aquí en el Congreso. Por supuesto, nuestro corazón está con todo el pueblo de Valencia. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la primera comunicación, titulada El estatus férrico y efectos en ateromatosis en una muestra representativa de la población con enfermedad renal crónica en España. Análisis del estudio Nefrona. Lo presenta el doctor Valdivieso, del grupo de Lleida, junto con otros autores también de la Fundación Jiménez Díaz. Cuando quiera. Gracias, Agrario. Bueno, primero agradeceros estar aquí y, por supuesto, pues expresar el dolor que sentimos todos, ¿no?, por esta gran tragedia. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que mejor sabemos, que es intentar mejorar la enfermedad renal en España. Y este estudio va un poco de eso. Lo que hemos hecho ha sido, dentro del estudio Nefrona, ver cómo está el estatus férrico y si eso podría tener un efecto en la ateromatosis de estos pacientes y en sus eventos cardiovasculares. Os sabéis todos que la anemia es muy frecuente en la enfermedad renal y que se asocia a una mayor mortalidad, y este aumento o las causas principales de la anemia en la enfermedad renal crónica son básicamente dos: la falta de producción de eritropoyetina por las células renales y la deficiencia de hierro, que sabéis que pueden ser de dos tipos. Puede ser una deficiencia funcional, es decir, que aunque haya suficiente hierro, el hierro no se libera y no está disponible, o una suficiencia absoluta cuando la cantidad de hierro en el organismo es insuficiente. Por lo tanto, para tratar estas anemias, pues los tratamientos más comunes son hierro, tanto oral o intravenoso, con ventajas e inconvenientes cada uno de ellos, y agentes estimulantes de eritropoyesis. Pero también sabemos que si nos pasamos, esto puede ser malo, porque tanto un hematocrito elevado, que como se vio en los estudios hace ya una década, un hematocrito cercano al normal, o incluso a valores altos de hierro, pueden causar complicaciones en la enfermedad renal crónica. Y también la deficiencia de hierro se ha asociado a una peor evolución, por lo tanto no sabemos muy bien dónde está el punto medio, ¿no? Por lo tanto, nos planteamos los siguientes objetivos, que era, primero, analizar la prevalencia de la deficiencia de hierro, tanto funcional como absoluta, y del exceso de hierro en una muestra representativa de la población renal de España, que era el estudio Nefrona. Estudiar las posibles implicaciones de estas alteraciones en la enfermedad cardiovascular de estos pacientes y determinar los efectos de los tratamientos en la evolución de los cambios en el estatus férrico. Para ello usamos los 3.004 pacientes del estudio Nefrona, que se dividían, como veis aquí, había 559 pacientes controles que no tenían enfermedad renal, 950 en estadio 3, 807 en estadio 4, y luego en este estudio hemos dividido diálisis peritoneal y hemodiálisis, y estos son los números. Lo que hicimos en el estudio Nefrona fue hacer un estudio vascular en 10 territorios vasculares. Se veía la presencia o ausencia de placa en 6 territorios en las carótidas y en 4 territorios en las femorales. Se registraron todas las comorbilidades, las analíticas y los tratamientos. Y 2 años después, en una parte de estos pacientes, no en todos, en un número bastante significativo, se volvió a mirar la presencia o ausencia de placa en estos 10 territorios, por lo que se podía hacer una variable que era progresión de placa. Y, por último, a los 4 años se hizo un estudio de eventos cardiovasculares en toda la población. Hemos definido las variables de esta manera. La progresión de placa es un incremento en el número de territorios con placa de ateroma desde el basal a los 2 años. La deficiencia absoluta de hierro, dependiendo si en los controles era una ferritina menor a 30, en los estadios 3 a 5 y en diálisis peritoneal se definió como ferritina menor o igual a 100 y índice de saturación de transferrina menor o igual a un 20%, y en hemodiálisis como una ferritina menor o igual a 200 y un índice de saturación igual o menor a 20%. La deficiencia funcional en todos los pacientes era una ferritina mayor o igual a 200 con un índice de saturación de menor o igual a 20. Y el exceso de hierro lo definimos como una ferritina mayor de 500.
También definimos la anemia en hombres como una hemoglobina menor de 13 o mujeres menor de 12. Esta es la foto basal. Aquí están todos los pacientes y aquí podemos ver en rosa los que tenían deficiencia absoluta, en granate funcional, sin deficiencia en verde y con exceso de hierro en azul. Y como podéis ver, la deficiencia absoluta va bajando según nos vamos acercando a los estadios más tardíos de la enfermedad renal a costa de un aumento en el porcentaje de pacientes con exceso de hierro. Cuando diferenciamos por sexos podemos ver claramente que es muy diferente en hombres y en mujeres. En mujeres existe una deficiencia absoluta ya desde estadios, en mujeres controles que se va normalizando según vamos tratando seguramente a estas mujeres, ¿no? En hombres no pasa eso en los controles y sí que vemos un aumento en estadio 3 que disminuye conforme avanza los estadios de enfermedad renal. Con la anemia no hay diferencias significativas entre grupos y podemos ver cómo claramente el porcentaje de pacientes con anemia se va aumentando significativamente según va evolucionando el fracaso renal crónico. Como pudimos mirar qué pasaba a los 2 años, tenemos valores basales y valores a los 2 años, pudimos ver qué pasaba con los pacientes que no tenían deficiencia funcional, teníamos deficiencia absoluta o exceso de hierro 2 años después. Y aquí tenemos de nuevo con los mismos colores lo que pasaba en esos 2 años. De esta diapositiva, una de las cosas más llamativas es que lo más difícil de corregir es la deficiencia absoluta. Podemos ver que de todos los pacientes que tenían deficiencia absoluta, prácticamente un 40% la siguen teniendo 2 años después, es decir, que los tratamientos seguramente sean bastante inefectivos. Y incluso más llamativo es que ese 50 y pico % de pacientes que siguen teniendo exceso de hierro, aunque tenían exceso de hierro en el basal, es decir, que no se corrigen estos valores de exceso de hierro tras los 2 años. Como podemos observar, en los diferentes sexos no existen diferencias significativas y son bastante parecidas las distribuciones. Si nos dividimos por estadios basales, evidentemente estos eran los que estaban en estadio 3 a nivel basal. Los que están en estadio 4 o 5, en diálisis peritoneal y en hemodiálisis, tampoco se ven cosas muy diferentes entre los distintos estadios. Sigue siendo la deficiencia absoluta la más difícil de corregir. Sigue habiendo muchos pacientes con deficiencia absoluta que ya la tenían 2 años antes y el exceso de hierro también. Los pacientes que tenían exceso de hierro siguen teniendo exceso de hierro 2 años después. Cuando miramos qué pasaba sobre los eventos cardiovasculares y la presencia y progresión de placa de ateroma, podemos ver que, como veis aquí, el único grupo en el que se observa un aumento significativo con respecto a la no deficiencia es en el grupo de exceso de hierro. Hay un porcentaje mayor de pacientes con exceso de hierro que tienen placa o un porcentaje mayor de pacientes con exceso de hierro en el que la placa progresa. Y ocurre lo mismo con los eventos cardiovasculares. Podéis ver cómo la línea de exceso de hierro se separa claramente de las otras 3, deficiencia funcional absoluta o una deficiencia en los que no hay ninguna diferencia en un análisis bivariante. Cuando hicimos el análisis multivariante, esta diferencia no alcanzó niveles significativos, es decir, no hay un efecto del exceso de hierro en eventos cardiovasculares a 4 años, tener claro esto, cuando se corrige con ciertas variables de confusión. Sin embargo, tanto la presencia como la progresión de placa, tanto en modelos crudos como en modelos ajustados, ya sea por edad de sexo o ajustado por comorbilidades, índice de masa corporal, colesteroles, estadio, hemoglobina, etcétera, y incluso tratamientos, en todos los casos existe un aumento en la odds ratio de tener placa o de que tu placa progrese 2 años después si tienes un exceso de hierro. Y esta figura
es la última figura en la que se ve a dónde llegamos con este exceso de hierro, de dónde salen los pacientes. Es un poco complicada, pero la mayoría de los pacientes que tienen exceso de hierro 2 años después vienen o de pacientes que ya lo tenían o de pacientes que no tenían y que han sido tratados. Por tanto, las conclusiones son las siguientes, que tanto la deficiencia como el exceso de hierro son comunes en la enfermedad renal crónica y no se tratan adecuadamente, y que el exceso de hierro se asocia tanto a la presencia como a la progresión de enfermedad aterosclerótica. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Sí, Alejandro. Enhorabuena, me va a hacer una excelente presentación, pero cuando estabas comentando, Disculpe, pregúntenle dónde el micro, por favor. Gracias. Perdón, que sí. Estaba hablando en voz alta sin micro. Dime, Alejandro. Aquí estoy. Sí. Mira, que estaba pensando que dices, bueno, aunque no se tratan adecuadamente, o el problema es que a lo mejor estas personas que tienen una deficiencia absoluta de hierro es que tienen una enfermedad que la está produciendo. Entonces, a lo mejor el tratamiento no es que sean resistentes a la terapia de hierro que les está dando, sino que no se ha conocido la entidad diagnóstica que la está produciendo. Si sigues produciendo una pérdida de hierro importante, por mucho hierro que le des, sí, no se llegaría nunca a reflexionar. O sea, que a lo mejor habría que basarse también en recomendaciones para los médicos de atención primaria para, yo qué sé, pérdidas ginecológicas, digestivas o de otro nivel. Sí, es posible. O sea, sí que es cierto que están recogidas, por ejemplo, los cánceres, ¿no? Los cánceres gástricos, que serían una de las causas también de pérdida de hierro. No había un número elevado, no he mirado ese análisis, no hemos mirado claramente a ver si realmente no es que no haya un aporte suficiente, sino que hay una pérdida excesiva, pero aún así el tratamiento yo creo que debería estar dirigido a recuperar un poquito esos valores, pero no tanto los de las deficiencias, que ya claramente parece, por lo menos con este análisis, que no tienen un efecto muy claro sobre la enfermedad cardiovascular, pero más sobre los excesos de hierro. O sea, la gente con exceso de hierro, cuando a ti te sale una ferritina por encima de 500, la gente no se asusta, ¿no? En cambio, cuando la tienes muy bajita y tienes un IST muy bajo, es como que da más miedo, ¿no? Y es lanzar un poquito el mensaje ese de que, bueno, quizá tener un exceso de hierro tampoco sea tan bueno. Y José Manuel, ¿los preparados de hierro que se utilizaron? Sí, la mayoría son hierros intravenosos. Vale. Sí. Sí, bueno, el tratamiento de hierro es hierro intravenoso. No hay prácticamente ninguno que tomara hierro oral ya en España por aquellos años, porque, bueno, evidentemente era complicado de tragar. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente exposición. Presenta la doctora Valdés Díaz, del Grupo de Córdoba. En ratas con función normal, la administración de anti-FGF23 normaliza las alteraciones en el metabolismo del hierro y en la eritropoiesis asociadas a altos niveles de FGF23. Gracias. Buenas tardes. El factor de crecimiento fibroblástico 23 es una hormona producida por osteocitos y osteoblastos a nivel óseo, cuya función principal está asociada a la regulación del metabolismo del fosfato en el organismo. Se conoce que desde etapas tempranas de la enfermedad renal existe un incremento de la producción de FGF23 con el objetivo de producir fosfaturia y mantener dentro de los límites adecuados los niveles de fosfato circulante, y que en la medida de que la enfermedad progresa a estadios más avanzados, pues este incremento se hace excesivo y descontrolado, constituyendo un factor de progresión de la enfermedad renal y asociándose además a alteraciones óseas, hipertrofia ventricular izquierda, deterioro cognitivo, entre otras comorbilidades. De ahí que múltiples hayan sido los factores que se hayan estudiado, qué rol pudieran estar jugando dentro de la regulación de FGF23. Uno de estos factores es el hierro, y es que investigaciones recientes sugieren que la deficiencia de hierro correlaciona con incremento de los niveles de FGF23, lo cual sugiere que más allá
de la implicación que tiene FGF23 en el metabolismo del fosfato, pudiera también estar vinculado a la regulación del metabolismo del hierro. Y lo que hace aún más interesante esta relación es que parece ser una relación bidireccional, donde no solamente la deficiencia de hierro influye en incrementos de FGF23, sino que los incrementos de FGF23 pudieran estar regulando tanto el metabolismo del hierro como la producción de glóbulos rojos. De ahí que el objetivo de nuestro estudio haya sido explorar la interacción bidireccional entre FGF23 y la deficiencia de hierro con función renal normal. Para esto se trabajó con ratas Wistar sanas que fueron distribuidas en 3 grupos experimentales, un grupo control, un grupo que recibió FGF23 y un grupo al cual se le administró anti-FGF23 durante un total de 28 días, posteriores a los cuales se hicieron determinaciones hematológicas y de parámetros asociados al metabolismo del hierro. Nuestros resultados muestran que en presencia de altos niveles de FGF23 existió una disminución significativa de los niveles de hierro sérico, mientras que los niveles de ferritina no se modificaron en relación además con un azul de Prusia positivo en frotis de sangre medular. Todo esto sugiere que altos niveles de FGF23 pudieran estar mediando un bloqueo en la liberación del hierro desde los sitios de reserva, posiblemente como consecuencia de incremento significativo de los niveles de hexidina, hormona que además es clave en el metabolismo del hierro, dado que regula mediante su acción sobre la ferroportina tanto absorción intestinal como utilización y liberación de los sitios de reserva de este compuesto. Además, hemos determinado los niveles de eritroferrona, una hormona producida a nivel de los eritroblastos de la médula ósea, cuya función conocida hasta el momento es la de suprimir los niveles de hexidina. Curiosamente, hemos visto un incremento significativo en presencia de altos niveles de FGF23 de la eritroferrona, posiblemente como un intento fallido de suprimir los incrementos de hexidina que se han producido en animales con altos niveles de FGF23. En otro sentido, los animales que recibieron anti-FGF23 y por tanto tuvieron disminución de los niveles fisiológicos de este, presentaron una disminución significativa de los niveles de hexidina sin modificarse ninguno de los otros parámetros relacionados al metabolismo del hierro que fueron incluidos en el estudio. En cuanto a los parámetros hematológicos, pudimos observar que altos niveles de FGF23 se asociaron a una tendencia a tener menores cifras de hematocrito y de hemoglobina, si bien es cierto que esto no alcanzó una significación estadística, mientras que tanto el recuento de reticulocitos como el índice de producción reticulocitaria se encontraron significativamente disminuidos en el grupo de animales que recibió FGF23, lo cual estaba traduciendo una disminución de la actividad eritropoyética a nivel medular, mientras que el grupo que tuvo como tratamiento anti-FGF23 presentó un aumento significativo con respecto a los grupos controles de ambos parámetros. Acá podemos observar frotis de sangre periférica con tinción azul brillante de Crecil para recuento de reticulocitos, en los cuales podemos ver una reticulopenia en el grupo con altos niveles de FGF23, mientras que el grupo que recibió anti-FGF23 presentó una reticulocitosis. En este mismo sentido, hemos realizado frotis de sangre medular con tinción Maigrum-Walhienza, en el cual, como era de esperar, vemos que animales con altos niveles de FGF23 presentaron una ligera disminución de los precursores eritroides, mientras que el grupo que recibió anti-FGF23 pues tuvo una hiperplasia eritropoyética con presencia de los diferentes estadios madurativos de la línea eritroide. Además, hemos hecho determinaciones de los niveles circulantes de I1-alfa y de eritropoyetina, viendo que, curiosamente, en el grupo con altos niveles de FGF23 encontramos niveles aumentados tanto de IF como de eritropoyetina, posiblemente como un mecanismo compensador que intenta fallidamente rescatar la alteración eritropoyética que estamos viendo en animales con altos niveles de FGF23, mientras que en ausencia de FGF23 pudimos ver también un incremento de eritropoyetina, pero que en esta ocasión sí logra rescatar la actividad eritropoyética y no solo rescatarla, sino también que la aumenta.
De manera que nuestros resultados sugieren que en ausencia de daño renal, los niveles elevados de FGF23 se correlacionan con alteraciones del metabolismo del hierro y una disminución de la actividad eritropoyética, mientras la reducción de los niveles fisiológicos promueve un aumento en la eritropoyesis, lo que sugiere un nuevo papel clave de FGF23 en el equilibrio entre el metabolismo del hierro y la producción de glóbulos rojos. Muchas gracias. Ay, doctor Valdivieso, ahí. No hay, oh Dios, se lo han llevado. Karen, felicidades. Muchas gracias. ¿Qué parte es directa y qué parte está mediada? Porque claro, tú pones FG23, cambia el fósforo, cambia el calcio, cambia la vitamina D, seguramente la PTH. ¿Sabéis si es un efecto directo del FG23 sobre las células de la médula o hay algo mediado por vitamina D? A pesar de que acá no estamos mostrando las alteraciones de los parámetros de metabolismo mineral, se hicieron todas estas determinaciones y ninguna de estas determinaciones correlacionó directamente con los parámetros hematológicos y del metabolismo del hierro. Por lo tanto, estamos pensando que, si me permiten, no forma parte de la presentación, hemos hecho como un gráfico Parece que lo tenemos preparado, ¿eh? No, pura casualidad. Hemos hecho como un análisis integrador de nuestros resultados y pensamos que a partir de aumentos de FGF23 lo que está pasando es que hay una regulación directa del metabolismo del hierro mediado por un estímulo directo en la producción de la hepcidina. Es más, es que hemos medido ERFE, o sea, la eritroferrona, que tiene función suprimir las vías fundamentales por las cuales se produce hepcidina. Hemos determinado también interleucina 6 como otro parámetro que pudiera estarlo aumentando y todos estos factores se ven como que abolidos en presencia de FGF23. No logran superar el incremento que está produciendo. Y lo demás lo vemos entonces como un mecanismo compensador a este efecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? En presencia de enfermedad... ¿Hay otras? ¿No? En presencia de enfermedad renal... Sí, a ti. A usted. En presencia de enfermedad renal, ¿lo habéis probado? ¿Habéis probado este mismo mecanismo en ratones con fracaso renal? Estamos trabajando en ello. En estos momentos tenemos un modelo de enfermedad renal inducida por nefrectomía y a los cuales previamente le inducimos inclusive deficiencia de hierro. Tenemos los diferentes grupos experimentales con y sin deficiencia de hierro y deficiencia de hierro además sin afectación renal, pero estamos analizándolo en estos momentos. Pues muchísimas gracias, deseando escuchar los resultados. Gracias. Presentamos el siguiente. El doctor Jurado Montoya nos hablará del deterioro cognitivo asociado a la enfermedad. La doctora. El deterioro cognitivo asociado a la enfermedad renal crónica se asocia con una mejor expresión de cloto de membrana en la corteza cerebral. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. No tengo ningún conflicto de interés. La progresión de la enfermedad renal crónica conlleva el desarrollo de una serie de alteraciones del metabolismo mineral que se agrupan bajo la denominación CKD-MBD. Incluye alteraciones óseas, calcificaciones vasculares de tejidos blandos y alteraciones bioquímicas. En esta gráfica que les muestro a la derecha se muestra el patrón de cambios que se producen a estos factores, en concreto FGF23, PTH, fósforo, vitamina D y cloto. Y como se puede observar, el descenso en los niveles de cloto se produce desde etapas tempranas de la enfermedad. Por otro lado, el deterioro cognitivo es la alteración de una o varias de las funciones cognitivas necesarias para procesar y recordar la información que incluyen dominios relacionados con la percepción, la atención, el lenguaje o la memoria. La enfermedad renal crónica se considera un factor de riesgo para el desarrollo del deterioro cognitivo, dada su elevada prevalencia entre la enfermedad renal y, de hecho, resultados derivados del estudio CRIC mostraron que por cada 10.000 litros por minuto de descenso en el filtrado se produce un 12% mayor de probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo. Como ya hemos visto, la deficiencia de cloto se produce desde etapas tempranas de la enfermedad renal debido a la incidencia de una serie de factores. La deficiencia de cloto, a su vez, contribuye al desencadenamiento de una serie de complicaciones, como la propia progresión de la enfermedad renal, alteraciones cardiovasculares o desarrollo de hiperparatiroidismo secundario. Sin embargo, cloto también se ha relacionado con la cognición. Ya en este trabajo
del grupo del doctor Curó, en el cual se identificó cloto por primera vez, se mostró que existía expresión de cloto a nivel cerebral, lo cual sugiere pues, que la presencia de cloto debe ser necesaria para el mantenimiento de las funciones cerebrales. En individuos con función renal normal, bajos niveles de cloto sérico se han asociado con un bajo desempeño cognitivo y ya en el contexto de la enfermedad renal crónica, bajos niveles de cloto se han asociado también con un bajo desempeño en el test de números y dígitos, que es un test neuropsicológico enfocado a valorar memoria, además de otras funciones cognitivas. Sin embargo, nosotros nos preguntamos qué es lo que ocurre con cloto a nivel cerebral. Por tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar cambios en la función cognitiva y en los niveles de expresión cerebral de cloto en un modelo experimental de enfermedad renal crónica. Para abordar este estudio, empleamos un modelo de insuficiencia renal basado en la administración de una dieta rica en adenina combinada con niveles moderadamente elevados de fósforo y como grupo control se empleó un grupo de animales sanos que recibieron una dieta normal. El experimento tuvo una duración de 6 semanas, a lo largo de las cuales ambas dietas se administraron ad libitum y se monitorizó la función renal. Previamente al sacrificio se realizó una valoración de la función cognitiva y se recogieron muestras de orina. La valoración de la función cognitiva se realizó mediante 2 test diferentes. El primero, el test de localización de objetos, le muestro aquí un pequeño clip, tenía como objetivo valorar la memoria y constó de 3 fases. En primer lugar, realizamos una fase de habituación durante 10 minutos a lo largo de 7 días y esta fase pues, estaba orientada a a habituar a los animales a permanecer en este recinto que se llama campo abierto, donde se desarrollaron las siguientes fases del test. La fase de familiarización se tuvo lugar en el día 8, también durante 10 minutos, y los animales pudieron explorar durante esta fase 2 objetos idénticos colocados en unas posiciones muy concretas del campo abierto. La fase de test se realizó 3 horas después de la fase de familiarización y en ella uno de los objetos se cambió de posición. Se registró el tiempo de interacción de los animales con los objetos. Y lo que se espera en el contexto de una condición normal es que los animales interaccionen durante más tiempo con el objeto que se cambie de sitio. Por otra parte, se realizó el test de la caja blanca y negra, que no sé muy bien por la oscuridad, pero este test está más enfocado a valorar ansiedad y depresión. La caja blanca y negra es un recinto que está dividido en 2 áreas, un área altamente iluminada y un área oscura. El área iluminada tiene tal grado de iluminación que resulta muy estresante para los animales, por lo cual un comportamiento más ansioso-depresivo pues, se asocia con un menor tiempo de permanencia en esta zona. Este test se realizó una única vez porque se valora la respuesta innata de los animales, duró 5 minutos y registramos el tiempo de permanencia en cada una de las áreas. Además, tomamos muestras de plasma y de orina para determinar parámetros relacionados con el metabolismo mineral y la expresión de cloto se analizó mediante inmunohistoquímica en tejido renal y cerebral. Pasando ya a los resultados, en esta primera gráfica les muestro las dinámicas de los cambios en la creatinina plasmática como marcador de función renal. Como pueden observar, ya en la primera semana de estudio encontramos diferencias significativas en la creatinina entre los grupos control y con enfermedad renal, y estas diferencias se mantuvieron a lo largo de todo el estudio. A tiempo final, encontramos que el grupo con enfermedad renal crónica tenía niveles significativamente aumentados de fósforo y creatinina plasmáticos, además de altos niveles de PTH, FGF23 intacto y FGF23 C-terminal, pues lo cual nos confirmaba la inducción exitosa de enfermedad renal. En cuanto a los resultados de la valoración de la función cognitiva, en la fase de test del test de localización de objetos, encontramos que los animales con función renal normal pasaron significativamente más tiempo explorando el objeto B, que era el que se cambiaba de sitio. Sin embargo, los animales con disfunción renal exploraron ambos objetos por un periodo de tiempo similar. En cuanto al test de la caja blanca y negra, el grupo de animales sanos permaneció un periodo de tiempo estadísticamente similar en la zona iluminada de la zona oscura de la caja, mientras que el grupo con disfunción renal permaneció más tiempo en la zona oscura. En conjunto, estos resultados pues, nos sugieren que los animales con enfermedad renal crónica han desarrollado una disfunción cognitiva. En cuanto a los niveles de cloto, nosotros no encontramos diferencia en los niveles plasmáticos entre los grupos control y con enfermedad renal crónica. Sin embargo, sí encontramos una pérdida de cloto a través de la orina que se mantenía cuando los niveles de excreción de cloto se corregían por los de creatinina. En cuanto a la expresión de cloto a nivel renal, nuestros resultados confirmaron los resultados previos, tanto por nuestro grupo de investigación como por otros,
y encontramos que en la enfermedad renal crónica se produce un descenso marcado en la expresión de cloto en el parénquima renal. Y cabe destacar que también en el cerebro encontramos un patrón similar y cuando valoramos la expresión de cloto en la corteza cerebral encontramos una reducción muy marcada de su expresión. Por tanto, estos resultados nos permiten concluir que en la enfermedad renal crónica experimental se produce un descenso en la capacidad cognitiva que parece estar relacionado con una menor expresión de cloto a nivel de la corteza cerebral. Muchas gracias por su atención. ¿Preguntas, por favor? Enhorabuena por la charla. Me gustaría saber si os habéis planteado suministrar con cloto recombinante que hay murino para ver si sois capaces de revertir ese efecto que veis en los animales con enfermedad renal crónica. Muchas gracias por tu pregunta. Pues sí, de hecho los resultados que le he presentado forman parte de un proyecto más amplio. Esto es como la primera parte, porque es un proyecto en el que nosotros lo que queremos es caracterizar el papel de cloto en el deterioro cognitivo asociado a la enfermedad renal crónica, que evidentemente esto es un tema, la verdad, una línea de trabajo nueva en el grupo y cuando uno empieza a bucear un poquito en esta historia, pues pensamos que hay muchos factores que pueden influir, ¿no? Pero nosotros de momento nos hemos centrado aquí. Entonces, lo primero, uno de los siguientes pasos que queremos hacer es precisamente eso, es administrar cloto intracerebral, teniendo en cuenta, bueno, que sería una terapia muy experimental y demás, para ver si somos capaces bien de revertir o bien de atenuar el deterioro cognitivo en estos animales. Pero claro, estos resultados primero eran claves pues para nosotros confirmar que verdaderamente los animales con enfermedad renal tienen una disfunción cognitiva. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a las 3 siguientes comunicaciones que la va a presentar David Arroyo y la va a presentar de forma seguida por tratarse el mismo tema. La primera, el uso de recursos sanitarios asociados a hiperpotasemia en pacientes con enfermedad renal crónica. Estudio ZORA. David Arroyo, del Hospital Gregorio Marañón, colabora también AstraZeneca y un servicio de cardiología de aquí de Valencia. Cualquiera, David. Bueno, muchas gracias. Primero, siempre el pensamiento para todas las víctimas de la tragedia aquí de Valencia. Y a continuación voy a presentar de forma unificada 3 comunicaciones sobre el manejo de la hiperpotasemia en el síndrome cardiorrenal, porque las 3 están basadas en el manejo de la misma cohorte de pacientes, un proyecto multinacional grande que se llama Estudio ZORA. Estos son mis conflictos de interés. Vale. Como breve introducción, cosas que todos sabemos ya, como que el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona es un tratamiento básico y fundamental, tanto para los pacientes con enfermedad renal, especialmente con proteinuria, como en el manejo de la insuficiencia cardíaca, y que está recomendado en todas las guías el uso de las dosis máximas toleradas por los pacientes, pero que este tratamiento con bloqueantes del sistema renina-angiotensina está asociado a un incremento en el riesgo de hiperpotasemia. Sabemos que este riesgo de hiperpotasemia suele conllevar en muchos casos la reducción, la discontinuación de la dosis de los bloqueantes del sistema renina-angiotensina y como ejemplo en estas cohortes americanas y japonesas en las que se ve que el porcentaje de pacientes que tienen una dosis completa de bloqueantes después de un episodio de hiperpotasemia puede reducirse de un 45 a un 30% en el caso del grupo de pacientes americanos y de un 20 a un 15% en el caso de la cohorte japonesa. Y el porcentaje de pacientes que pasan a no tener ninguna dosis de bloqueantes del sistema puede llegar hasta el 25%. Sabemos que esa reducción o discontinuación de dosis se asocia a eventos negativos, tanto a hospitalizaciones, eventos cardiovasculares y muerte, y esto se da tanto en pacientes con enfermedad renal crónica como con insuficiencia cardíaca, y que para ello las guías sugieren que utilicemos las medidas terapéuticas que tenemos a nuestro alcance, en concreto los inhibidores intestinales de potasio, los diferentes que tenemos en nuestra mano, para intentar reducir el riesgo de recidivas de hipercalemia y poder mantener la dosis máxima de bloqueantes del sistema en pacientes con enfermedad renal y en pacientes con enfermedad con insuficiencia cardíaca. Y esto viene así en las guías tanto de nefrología como de cardiología. En este contexto, el proyecto ZORA es un proyecto muy amplio que incluye en la actualidad más de casi 40.000 pacientes de 6 cohortes, 4 europeas, una norteamericana y una japonesa, y son datos de vida real, con los beneficios y las desventajas que esto siempre conlleva. Es un estudio retrospectivo que incluye datos diferentes de pacientes obtenidos de bases de datos clínicas reales. En el caso de España, la base de datos de la que se han podido obtener los datos se llama BIGPAC y proviene de 7 comunidades autónomas y lo que pretende a nivel genérico, a través de diferentes estudios que estamos llevando a cabo, es describir el manejo en la práctica clínica real de los pacientes que hacen episodios de hipercalemia y las consecuencias que tiene hacerlo de una forma u otra.
Para ello se incluyen pacientes adultos que tengan algún grado de enfermedad renal crónica y o insuficiencia cardíaca, que estén tratados con bloqueantes del sistema renina-angiotensina y que hagan al menos un evento de hiperpotasemia. La primera de las comunicaciones en este sentido trata sobre la reducción o discontinuación de la terapia del sistema renina-angiotensina-aldosterona en relación con hipercalemia y a cuántos pacientes habría que haber mantenido la dosis máxima del bloqueante para evitar una hospitalización. Entonces, lo que pretendemos es describir si esta reducción se asocia a mayor riesgo de hospitalización y calcular ese número de pacientes. En este caso, por las características de las bases de datos, no se puede utilizar toda la cohorte en todos los estudios, porque los datos granulares que se obtienen, los datos a nivel individual que se obtienen, no siempre son comparables. En este caso, se han podido utilizar las cohortes de cuatro países europeos, Alemania, España, Suecia y Reino Unido, a raíz de ese episodio de hipercalemia y, como decíamos, pacientes renales o cardiópatas con tratamiento con bloqueante del sistema renina. Se clasificaron los pacientes en dos grupos en función de los que después del episodio de hipercalemia mantuvieron la dosis máxima del bloqueante del sistema renina-angiotensina o aquellos que redujeron. Y en reducción incluimos tanto los que se bajó la dosis como los que se discontinuaron completamente el bloqueante. Para compararlos y para intentar evitar sesgos en la comparación, se utilizó un emparejamiento por un propensity score matching para intentar balancear los posibles factores confusores en función de comorbilidades, tratamientos, dosis del bloqueante, tipo de bloqueante, etcétera, etcétera. Y una vez que los pacientes estaban ya macheados en las dos cohortes, se analizó el riesgo de hospitalización mediante un análisis de Kaplan-Meier, las diferencias de riesgo de hospitalización mediante un Random Effects Model y luego pues, se calculó el NNT. Estas son las cuatro cohortes y los datos basales. Sin entrar en mucho detalle, podemos ver que la edad media es bastante habitual, lo que podemos tratar en nuestras consultas, en torno a 75 años, un porcentaje de varones en torno al 40-50%. En cuanto a la gravedad del episodio de hiperpotasemia, solo disponemos de los datos de España y Suecia, porque en las bases alemanas y de Reino Unido no estaba codificado, y podemos ver cómo en torno al 50-60 eran hipercalemias leves, entre 5 y 5,5, y en torno al 12-13% eran hipercalemias graves por encima de 6 milimoles litro. Presentaban casi entre el 70 y el 90% algún grado de enfermedad renal, y lo que sí es muy diferencial y va a impactar luego en los resultados es el número de pacientes que se incluían por insuficiencia cardíaca, siendo el porcentaje más bajo el de España, con un 18%, y siendo más alto en el resto, 30% Reino Unido, 55% Suecia, 70% en Alemania. En torno a un 40-60% de diabéticos y todos con algún tipo de bloqueantes del sistema, algunos probablemente con varias de las clases. Este es el porcentaje de pacientes que redujeron o discontinuaron el tratamiento. Vemos que España es el país en el que hay menor porcentaje de discontinuación, en torno al 24,8% de los pacientes. Eso sí, de ellos casi todos era una interrupción completa, no solo una reducción de dosis, sino que se discontinuaba completamente el tratamiento en el 21,4%. En países como Alemania o el Reino Unido había una mayor tasa de discontinuación o reducción, pero la tasa final de discontinuación total era más o menos similar, entre el 21%, más alta en el Reino Unido, 40%. También importante, en cuanto a la reanudación posterior durante el año siguiente al episodio de hipercalemia, la tasa más baja la tenemos en España. Solamente el 15% de los pacientes a los que se suspendió completamente el tratamiento se les reanudó durante el año siguiente. Como esto está obtenido de dosis de datos de farmacias en las que se puede ver si el paciente coge o no coge el fármaco, son datos en este sentido bastante fiables. Como podemos ver, y es algo que sabemos intuitivamente y de otros estudios, pero es bueno confirmarlo también en pacientes con episodios de hipercalemia, la discontinuación o reducción de dosis del bloqueante del sistema se asocia en las cuatro cohortes a un mayor riesgo de hospitalización por cualquier causa, en unas diferencias de riesgo que pueden oscilar entre el 3 y el 7%, siendo la diferencia de riesgo más grande la de España. Y cuando pasamos al cálculo del número de pacientes a los que tendríamos que tratar, es decir, el número de pacientes a los que tendríamos que mantener a las dosis máximas de bloqueantes del sistema renina para evitar un episodio de hospitalización, vemos que oscila entre el 14 de España y los 37 de Reino Unido, obteniendo de media en la cohorte total de aproximadamente 30.000 pacientes, que serían 25 pacientes, con un intervalo de confianza de entre 19 y 36 pacientes. En conclusión de este primer trabajo, podemos decir que una reducción de la dosis o una discontinuación de los bloqueantes del sistema renina-angiotensina se asoció sistemáticamente y de forma significativa en todas las cohortes a un mayor riesgo de hospitalización por cualquier causa, y que aplicando el estudio de NNT podríamos haber evitado una primera hospitalización si hubiéramos tratado en los 6 meses siguientes a 25 pacientes con un reinicio a dosis plenas de ese bloqueante del sistema renina-angiotensina. Este segundo trabajo consiste en el estudio del uso de recursos sanitarios asociado al episodio de hipercalemia, específicamente en pacientes con enfermedad renal y específicamente en la cohorte española.
Y lo que queremos ver es cuál es el grado de utilización de recursos asociados al episodio de hipercalemia que se da en los pacientes con enfermedad renal. Como digo, estamos utilizando las mismas cohortes, pero vamos a coger solamente los pacientes españoles y solamente los pacientes que tienen algún grado de enfermedad renal, que hayan tenido hiperpotasemia y estuvieran en tratamiento con bloqueantes del sistema. La metodología es la misma, clasificamos en dos grupos, los que mantuvieron dosis plenas y en los que se redujo o discontinuó el bloqueante del sistema. Hacemos un emparejamiento por Prepotentiate Score Matching y calculamos las diferencias en riesgo de uso de algún tipo de recurso sanitario en los 6 meses siguientes mediante un análisis de Kaplan-Meier. Y los recursos se van a clasificar en 3 tipos diferentes: urgencias, hospitalización por cualquier causa, por causa renal o cardíaca, o evento cardiovascular, que puede ser la mezcla de hospitalización y visita a urgencias. De los más de 4.500 pacientes que había incluidos en la base inicial, solamente 3.700 tenían criterio de enfermedad renal, por eso nos quedamos con este bloque. 80 años de edad media avanzada, pero bastante similar a lo que podemos ver por ahí, 49% de varones. La gravedad de la hipercalemia, 50% leve, 40% moderada, 12% grave. Y es interesante que de todos los pacientes renales, que eran 3.700, solamente el 25% tenían codificado en sus diagnósticos en la base de datos, por sus médicos de atención primaria, etcétera, el diagnóstico de enfermedad renal, siendo un ámbito de mejora que todos sabemos que es muy importante en este momento. En cuanto al estadio de enfermedad renal, el 80% era un estadio moderado y el resto ya era un estadio avanzado 4 o 5. 13% con insuficiencia cardíaca y 43% diabéticos tipo 2. Y dentro de los bloqueantes del sistema más utilizados, pues los ARA2 por delante con un 55%. Cuando comparamos a los pacientes que mantenían la dosis plena del bloqueante del sistema renina-angiotensina, que era un 75%, con aquellos que redujeron o discontinuaron el tratamiento, vemos que el porcentaje de hombres y de diabéticos era similar, y lo que se diferencia fundamentalmente era en el que había más pacientes cardiópatas en los que se tuvo que reducir o se decidió reducir el tratamiento con bloqueantes, y que el episodio de hipercalemia también fue mayor. Evidentemente, las hipercalemias más leves hay más probabilidades de que queramos mantener la dosis plena del bloqueante, mientras que en las más graves es más fácil que tengamos esa tendencia clínica, en la práctica clínica, a reducir o discontinuar. Cuando vemos la probabilidad del aumento del uso de recursos sanitarios, ya sean urgencias o en hospitalización, vemos que en todos ellos hay una tendencia a un mayor uso de recursos, que sería la barra amarilla clarita, frente a los pacientes que se mantuvo la dosis plena del bloqueante, que sería la barra naranja. En todos ellos hay una tendencia a un mayor uso de recursos. Solamente salió significativo en el caso de hospitalización por cualquier causa, en el que vemos que es claramente diferente y en el que la reducción o discontinuación del tratamiento bloqueante se asociaba a un aumento de 7 veces el riesgo de uso de recursos sanitarios. Cosa que hay que tener en cuenta cuando hacemos luego análisis de costes de nuevos tratamientos, que muchas veces no solamente es el coste del fármaco, sino todo lo que ello conlleva. De este segundo trabajo podemos concluir que reducir o discontinuar la terapia con bloqueantes del sistema no solo se asocia, como en el primer caso, a un mayor riesgo de hospitalizaciones, sino también a un mayor uso de recursos sanitarios, tanto acudir a urgencias como hospitalizar. El último de los 3 trabajos de la cohorte es un poquito diferente y estudia si la duración del tratamiento, en este caso específicamente con ciclosilicato de sodio, se asocia a una mayor probabilidad de continuar la terapia con bloqueantes del sistema renina. Y lo que queremos ver es si aquellos pacientes que mantienen el tratamiento con ciclosilicato durante más tiempo después del episodio índice de hiperpotasemia van a tener mayor probabilidad o no de continuar con dosis más altas, con dosis plenas de bloqueantes del sistema. Para ello se hace una metodología específica que emula un ensayo clínico aleatorizado, aunque sea una base de datos retrospectiva. Y en este caso, para poder utilizar los datos, porque los criterios en este caso era, aparte de la enfermedad renal y insuficiencia cardíaca, era que después del episodio de hipercalemia se iniciara tratamiento ambulatorio con ciclosilicato de sodio circonio. Y en este caso hemos podido comparar los datos de la cohorte japonesa, de la cohorte norteamericana y una parte de la cohorte española. Para la metodología, a la hora de describir lo que se mantiene y lo que se reduce, similar a lo que habíamos visto hasta ahora, pacientes que mantienen la dosis plena se van a incluir en pacientes que mantienen el ciclosilicato se van a poner en la cohorte de mantenimiento, y pacientes en los que se discontinúa, independientemente de lo que pase después, van a entrar en el de que solamente se ha iniciado. Y así permite hacer un análisis por intención de tratar. Y la metodología que emula un ensayo clínico se llama metodología de Hernán, que es una metodología estadística que está validada y que nos va a permitir ver tanto si existe o no un mayor riesgo de mantener el bloqueo del sistema, pero también nos va a permitir dividir en estratos, en este caso en estratos de un mes de duración del tratamiento con ciclosilicato de sodio circonio, para ver si a mayor duración de tratamiento, mayor probabilidad de mantener el bloqueante. Estas son las 3 cohortes.
A destacar especialmente que la cohorte española es más pequeña, porque en aquella época en la que se hizo de la que se han obtenido los datos, pues todavía no se había extendido el uso de los nuevos tratamientos para la hipercalemia en España, por lo tanto es una N más pequeñita, pero cuando comparamos pues podemos ver que las edades son similares, que el porcentaje de valores también es similar, en torno al 60%. De los niveles de hipercalemia en la cohorte japonesa no tenemos muchos datos, en la cohorte norteamericana tampoco, sí tenemos la cohorte española, lo que pasa que es poco conclusivo porque son muy poquitos pacientes. Y en cuanto a enfermedad renal, pues bueno, casi todos eran enfermedad renal moderada y en torno a un 30% enfermedad renal avanzada. Insuficiencia cardíaca también bastante diferente, en España 40%, Estados Unidos también, en Japón 75%. En cuanto a la duración del tratamiento a lo largo del seguimiento, vemos que en todos los países se ve una caída significativa en los primeros 30 días, a veces más marcada, en el caso de Estados Unidos y en el caso de España es especialmente marcada. Sin embargo, el porcentaje de pacientes que mantienen el tratamiento con el ciclosilicato a 180 días, a 6 meses, es muy diferente en función de la cohorte. En el caso de Estados Unidos solamente está en torno al 8%, en el caso de la cohorte japonesa en torno al 25% y en el caso de la cohorte española prácticamente el 60%. La primera conclusión interesante que obtenemos de estas tres cohortes, que cuando separamos a aquellos que mantuvieron el tratamiento con ciclosilicato frente a aquellos que lo iniciaron pero lo discontinuaron en algún punto, es que en las tres cohortes, incluso en la española, pese a lo pequeño del tamaño muestral, se puede ver que hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a que cuando se mantiene el ciclosilicato de circonio en el tiempo, la probabilidad de mantener las dosis completas de bloqueantes del sistema renina-angiotensina son mayores, y eso es para las tres cohortes. Si lo analizamos de forma más estratificada, la cohorte española no se puede analizar porque el número de pacientes era muy pequeño, pero sí que en la cohorte de Japón ya vemos, cuando separamos a los pacientes en función del número de meses que mantienen el tratamiento, sí que podemos ver que hay una tendencia a que una mayor duración en el tratamiento con ciclosilicato supone una mayor probabilidad de mantener el tratamiento bloqueante del sistema renina-angiotensina. Y donde mejor lo vemos, porque hay mayor número de pacientes que se discontinúan, es en la cohorte estadounidense, en la que es incluso estadísticamente significativa. Cuando comparamos los pacientes que mantienen el ciclosilicato solamente los primeros 30 días, que es la línea azul, o incluso entre 30 y 60 días, que es la línea naranja, vemos que las probabilidades de mantener el bloqueante del sistema renina-angiotensina están solo en torno al 50%, mientras que si cogemos aquellos que lo mantenían más allá de 120 días, las probabilidades llegan a casi el 70%. Podemos concluir de este tercer trabajo que un tratamiento mantenido con el ciclosilicato en un paciente que ha tenido un episodio de hiperpotasemia aumenta la probabilidad de que se mantenga el bloqueo del sistema renina-angiotensina con las consecuencias nefro- y cardioprotectoras que hemos visto en los dos trabajos previos. Este trabajo está financiado por AstraZeneca a nivel global y han participado múltiples estadísticos y medical writers. Y como conclusión global podemos decir que reducir o interrumpir la terapia con bloqueantes del sistema renina-angiotensina se asocia a un mayor riesgo de hospitalización por cualquier causa, a un mayor uso de recursos sanitarios, incluyendo acudir a urgencias, y que el tratamiento mantenido en el tiempo con el ciclosilicato de circonio puede ayudar a que mantengamos las dosis más elevadas con bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, algo que probablemente todos aquí ya sabíamos y no estoy descubriendo a nadie, pero son datos que faltaba poner en negro sobre blanco para ir a las gerencias y para intentar romper las barreras que tenemos. Y la pregunta con las que creo que nos podemos quedar es si en el manejo del paciente con enfermedad renal y con insuficiencia cardíaca que desarrolla hipercalemia, que no es algo poco frecuente, tenemos margen de mejora para obtener un mejor pronóstico. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por las tres comunicaciones. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo quería hacerte, por los criterios de financiación, porque en nuestro medio, en Andalucía, especialmente en Córdoba, es que yo no podría ver en el segundo trabajo el porcentaje de pacientes con insuficiencia cardíaca es 13%. En mi medio especialmente es que hay una revisión exhaustiva por farmacia que revisa la historia clínica y si no tiene un grado de insuficiencia cardíaca clase 3-4 es que no se financia. Yo creo que el valor principal que es de los datos que se obtienen en estas cohortes, más allá del puramente científico, que yo creo que no nos está descubriendo nada que no supiéramos de ensayos clínicos previos, es precisamente poder ir a las gerencias y las consejerías y estar demostrándoles que esto realmente tiene un impacto tanto en pronóstico como en costes, que es lo que les importa a ellos, para intentar romper esas barreras. Llama mucho la atención cómo, pese a tener una tasa de pacientes tratados mucho más baja que en otras cohortes de otros países, luego sí que se puede mantener mucho más tiempo, porque es verdad que nos ponen muchas barreras a la hora de prescribir, pero una vez que nos han aprobado los visados, parece que ya no hay tanto problema en dejárselo al paciente de una forma más o menos crónica si el paciente lo tolera. Entonces yo creo que este tipo de datos, que a lo mejor es a nivel científico no tienen tanto impacto como otras cosas, a la hora de demostrar cosas que
por fisiología y por farmacología ya sabemos, hace falta para ir a las farmacias, para ir a la farmacia de los hospitales, para ir a las consejerías y decir, necesitamos tener estas herramientas terapéuticas porque si no estamos tirando de otras vías como reducir tratamientos que modifican el pronóstico, que aumentan los costes y que tienen efectos negativos. Al hilo de esta pregunta, ha llamado mucho la atención que haya una caída tan significativa, porque es verdad que en España cuesta mucho prescribirlo, pero una vez que lo prescribes, en principio no suele haber mayores inconvenientes. Y llama mucho la atención ese stop a los 30 días. ¿Nos puedes contar también un poco lo del Big Pack y cómo lo habéis hecho en ese sentido? No tengo datos de exactamente... Porque es un dato farmacológico, ¿no? Son datos obtenidos de bases centrales, de bases que tienen las consejerías en diferentes comunidades. Entonces, de donde hay... Por eso también las N son diferentes, porque en diferentes comunidades autónomas los datos que quedan registrados son diferentes, se pueden obtener son diferentes, ¿no? En el caso de España, la caída está tan marcada, especialmente a los 30 días. Yo no sé en otras comunidades, y en Madrid, por ejemplo, no pasa, pero yo sí que recuerdo que cuando yo trabajaba, en el tiempo que yo trabajé en Cataluña, lo que prescribía el especialista en el hospital duraba un mes, y si al mes el médico de atención primaria no lo renovaba por lo que sea, eso desaparecía. En Madrid, por ejemplo, dura un año. Entonces, a veces también hay truquitos que utilizan desde las consejerías, desde las gerencias, para que las prescripciones se caigan y desaparezcan y ahorrar de una forma un poquito debatible. Muchas gracias. Preguntas de la audiencia. No, a mí me sorprende sobre todo la cantidad, o la poca cantidad o el porcentaje tan bajo que queda a los 90 días en Estados Unidos. No sé si tienes alguna información más de por qué hay tanta diferencia con el resto de países, siendo un país donde estas prescripciones no son, digamos, de lo más caro que se usa. Claro, y no es, porque además sabemos que no es un fármaco que sea especialmente caro, pero de hecho aquí la caída a los 30 días es brutal. No sé si es que la percepción... Estas son cosas que todavía estamos intentando rascar en los datos que hay, que los datos, aunque hay mucha información, luego muchos datos no son muy valorables porque vienen de cosas muy poco bien hechas, es un retrospectivo, en bases de datos y demás, ¿no? Pero estamos intentando sacar si es una cuestión puramente prescriptiva de la forma de prescribir que tienen, o si influye algo la percepción que tienen los médicos estadounidenses del riesgo de hipercalemia frente a la que podemos tener en Europa, porque sí que la caída es brutal, o sea, no tiene nada que ver el manejo del paciente a los 180 días, es que menos del 10% están en tratamiento. Es muy llamativo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una última pregunta. Poníamos cuando has estado comentando los tres trabajos, en España llamaba mucho la atención que reducíamos menos las dosis, tardábamos mucho más en reducir las dosis de IECARA-2, pero una vez que reducíamos, no reintroducíamos, comparativamente con el resto de los países. ¿Crees que hay algún motivo, tú que has visto los datos, crees que hay algún motivo de peso? Porque es que llama mucho la atención esto, por ejemplo. Es una información muy llamativa y de la que solo podremos sacar más información haciendo encuestas específicas a los médicos que tratan, porque esto no es una cosa que podemos saber por qué se hace diferente en Alemania y en España si realmente no somos tan diferentes, ¿no? O sea, nosotros solo reducimos o interrumpimos a un 25 y ellos casi a un 50. Es verdad que nosotros, por lo que se ve en los datos, si interrumpimos, quitamos. O sea, no hacemos bajada de dosis. O sea, estamos hablando aquí de hiperpotasemias. Es verdad que cuando luego uno analiza los datos, la gravedad de hiperpotasemia en España tendía a ser mayor y hay más pacientes renales y menos pacientes cardiópatas, que eso puede influir también, ¿no? El perfil del paciente. O sea, que no son exactamente, las cohortes no son exactamente iguales, no tienen un índice de variabilidad que es... Claro, o sea, hay parte que es clínica, o sea, al final el porcentaje de pacientes con insuficiencia cardíaca en España solo era el 18, quiere decir que estamos poniendo, en este caso, la hipercalemia más en relación con la nefropatía que con el tratamiento en sí, y por eso igual no nos da tanto miedo a quitarlo, porque a lo mejor ha sido en el contexto de un fracaso renal agudo, de una diarrea, de algún otro contexto clínico, mientras que en los otros países estamos hablando de que 50-70% tenían insuficiencia cardíaca, con lo cual es posible que el único factor al que uno se pueda agarrar sea el tratamiento con el bloqueante, ¿no? Pero luego creo que también hay diferencias en la forma de percibir la gravedad de la hipercalemia, de percibir la importancia de mantener el tratamiento. Nosotros mismos, si comparamos lo que hacíamos hace 10 años, cuando no teníamos más que las resinas, y lo que hacemos ahora, el manejo que hemos hecho ante una hiperpotasemia es muy diferente. Y eso sería también una cosa bastante interesante de revisar, ¿no? Ver si las pautas de prescripción han cambiado en estos 10 años. Pues muchísimas gracias. Gracias. Continuamos. Y vamos a continuar con el doctor Soriano Payac, que nos va a hablar del impacto asistencial y económico de una unidad cardiorrenal. Adelante.
Hola, buenas tardes. Yo soy Eliezer Soriano, residente del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, y traigo nuestro trabajo titulado Impacto asistencial económico de una unidad cardiorrenal. Bien, a modo de breve introducción, decir que a medida que progresa la enfermedad renal crónica, aumenta la incidencia y la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares. En torno a un 50% de nuestros pacientes ya en situación de enfermedad avanzada padecen algún tipo de estas enfermedades, entre las que destaca la insuficiencia cardíaca, siendo esta la comorbilidad, la patología cardiovascular no aterosclerótica más común en nuestra población. Sin embargo, la relación es bidireccional, ya que la enfermedad renal crónica es la comorbilidad más frecuente en el grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca crónica estable. Esta interacción define al síndrome cardiorrenal, que actualmente condiciona un importante problema de salud pública. En materia económica, un estudio español identificó que las hospitalizaciones por enfermedad cardiovascular, especialmente por insuficiencia cardíaca, fueron las responsables del 77% de los costes acumulados asociados a la enfermedad renal. Y por otra parte, el programa económico INSAI-CKD destacó la importancia de tratar la enfermedad renal en sus primeras etapas para prevenir su avance a estadios más avanzados, donde los costes aumentan de forma considerable. Es por ello por lo que el objetivo principal de nuestro estudio fue valorar si el abordaje multidisciplinar de estos pacientes en unidades cardiorrenales reduce la asistencia hospitalaria y si ésta se acompaña de un ahorro económico en el coste sanitario. En segundo lugar, nuestro objetivo secundario fue valorar si la edad al momento de la inclusión en la unidad cardiorrenal y la optimización del tratamiento médico para la insuficiencia cardíaca influían en los beneficios observados. Para ello diseñamos un estudio retrospectivo y observacional unicéntrico en la unidad cardiorrenal de nuestro centro. Incluimos a pacientes con enfermedad renal crónica que no se encontraban bajo tratamiento con diálisis e insuficiencia cardíaca en seguimiento por la unidad desde junio de 2021 a septiembre de 2023, con un tiempo de seguimiento definido para cada paciente de 1 año. Los eventos clínicos de interés fueron tanto las visitas a urgencias como las hospitalizaciones, ambas por causa cardiovascular, tanto en el año previo como durante el año de seguimiento, ya que cada paciente fue su propio control. Además, el coste medio por visita a urgencias y por estancia para cada unidad de gestión clínica, es decir, para cada servicio médico o quirúrgico, lo extrajimos de los datos económicos de nuestro centro para el pasado año. Nuestra cohorte la componen principalmente, la componen 55 pacientes, de los cuales más del 80% padecían ya una enfermedad renal crónica avanzada con unos filtrados por debajo de 30 y tenían una fracción de eyección del ventrículo izquierdo inferior al 50%. El descenso en el número total de visitas a urgencias y en el número total de hospitalizaciones, ambas por causa cardiovascular, es tanto clínicamente relevante como estadísticamente significativo. Al realizar un análisis estadístico por estratos, en este caso teniendo en cuenta la edad, vemos como el grupo de pacientes que en el momento de la inclusión en la unidad cardiorrenal tenían una edad inferior a 75 años, logramos un impacto significativo tanto en las visitas a urgencias como en las hospitalizaciones. Sin embargo, en el grupo de mayor edad, a pesar de seguir viendo esa significación en las visitas a urgencias, no logramos ese impacto significativo en el número de hospitalizaciones. Al realizar este análisis por estratos, pero teniendo en cuenta el arsenal terapéutico de nuestros pacientes, vemos como aquellos que durante el año de seguimiento en la unidad cardiorrenal pudimos prescribir y titular de forma conjunta los 4 fármacos pronósticos de la insuficiencia cardíaca, logramos esa reducción significativa tanto en visitas a urgencias como en hospitalizaciones. Sin embargo, en el grupo de pacientes en el que no fuimos capaces de prescribir de forma conjunta estos 4 fármacos, a pesar de seguir viendo esa significación en las visitas a urgencias, no lo logramos en el número de hospitalizaciones. Además, en este punto, teniendo en cuenta que nuestra población predominantemente son pacientes con una enfermedad renal crónica avanzada, con unos filtrados por debajo de 30, quisimos valorar la evolución de las cifras séricas de potasio. Para ello, realizamos un modelo estadístico ajustado a la presencia de cuádruple terapia, en el cual no vimos ninguna variación significativa en cuanto a las cifras séricas de potasio durante el año de seguimiento en la unidad cardiorrenal. En materia económica, quiero destacar que decir coste medio por estancia es lo mismo que decir coste medio por día de ingreso. El procedimiento que llevamos a cabo fue multiplicar el número total de días de hospitalización a cargo de cada servicio médico o quirúrgico por el coste medio correspondiente y sumarlo así también a la multiplicación del número total de visitas a urgencias por su coste medio también correspondiente. Las diferencias a nivel económico entre cada servicio en nuestra área asistencial
responde, entre otras cosas, a las distintas complejidades. En esta diapositiva muestro el número total de días de hospitalización y de visitas a urgencias en el año previo a la inclusión en la unidad cardiorrenal y en esta otra lo mismo, pero durante el año de seguimiento. Teniendo en cuenta los datos de estas dos diapositivas, lo que hicimos fue comparar el coste total en cada tiempo correspondiente, viendo un gasto total evitado de casi el 70% durante el año de seguimiento en la unidad cardiorrenal con respecto al año previo a la inclusión en la misma. En cuanto a las limitaciones, somos conscientes de que es un estudio retrospectivo y observacional y, por tanto, estamos expuestos a sesgos y a factores de confusión. No tenemos un grupo de control adecuado, ya que cada paciente fue su propio control, y no hemos tenido, por ejemplo, en cuenta otros costes, como pueden ser el de las intervenciones terapéuticas coadyuvantes realizadas en el Hospital EDIO. Sin embargo, sí podemos concluir que los modelos de abordaje multidisciplinar reducen tanto el impacto clínico a nivel asistencial como el económico derivado del mismo, sugiriendo de esta forma que las unidades cardiorrenales son modelos coste eficientes. Por otra parte, aunque no hayamos visto una reducción significativa en los ingresos hospitalarios en mayores de 75 años, este grupo sigue siendo prioritario en nuestras consultas debido a su complejidad y pluripatología. Es esencial, por tanto, continuar adaptando estrategias específicas para optimizar su atención y resultados clínicos. Y, por último, decir que una adecuada titulación de los tratamientos pronósticos de la insuficiencia cardíaca es posible en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, mejorando de esta forma el impacto clínico a nivel asistencial. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas de la audiencia, por favor? Borja, detrás tienes... ¿Ves? El doctor Quiroga tiene una pregunta. Buenas, enhorabuena. Los datos son tremendamente espectaculares y la reducción de costes también. Uno de los problemas que nos encontramos cuando tenemos una unidad cardiorrenal es precisamente a las gerencias enfrente, porque lo que no quieren es destinar costes para las unidades cardiorrenales. Y me estoy refiriendo concretamente al personal de enfermería. En la unidad que tenéis, ¿tenéis personal de enfermería? ¿Por quién está compuesto? Y estos datos se los habéis enseñado a vuestra gerencia. ¿Y qué ha dicho? Porque, claro, estamos hablando de miles de euros. Pues justamente, bueno, en cuanto al personal de enfermería, hay tres en total, una asociada a la unidad de insuficiencia cardíaca y dos asociadas a la unidad de diálisis peritoneal. En cuanto a lo de la gerencia, este trabajo no tan detallado durante un año de seguimiento en total, cuando ya teníamos datos preliminares, fue presentado también en nuestro congreso andaluz, gustó a la gerencia de nuestro hospital y lo vamos a presentar a finales de este mes, también en el congreso andaluz de calidad asistencial, donde están directores de hospital y gerencia. Por tanto, son conscientes de todo ello y nuestra intención es justamente remarcar la importancia de las unidades cardiorrenales, remarcar que son útiles tanto a nivel clínico y asistencial como a nivel económico y ver si por esa parte podemos tener algo más de ayuda. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y desde el punto de vista logístico, qué la tenéis organizado? ¿Una vez a la semana o cada 15 días? Se hacen una vez a la semana. Luego podemos, si hay algún paciente que necesita algún tipo de seguimiento más estrecho, se hace también las unidades de peritoneal, un poco seguimientos intermedios. Se ven con cierta frecuencia los pacientes. Ahora mismo no sé si el total, porque claro, este estudio para hacer el año de seguimiento finalizamos la inclusión en septiembre del 23. Actualmente no sé si tendremos unos 80, 90 pacientes que no se encuentran en diálisis. En diálisis también tenemos más, pero esos datos no los hemos recogido y sí, la consulta se pasa todos los jueves. Muchas gracias. Desde el punto de vista, una preguntita última, desde el punto de vista de los mayores de 75 años, que has dicho que no habéis encontrado diferencias significativas. Sí. Quizá a lo mejor sería una buena idea que les pasarais encuestas de calidad de vida, porque es verdad que en las encuestas de calidad de vida en las personas más mayores, el hecho de no tener que desplazarse hacia el hospital, etcétera, etcétera, puede ser también de mucho apoyo PROMS y PREMS para lo que es la gerencia en este área. Empezamos a pasarla, pero al final esto es práctica diaria y muchas veces pues se le olvida o no se dispone de la hoja impresa. Estamos intentando hacer para este tema económico, ha gustado mucho. Queremos hacer un estudio más específico utilizando
hospitales donde no tienen unidad cardiorrenal para ver de verdad ese caso control y ver qué resultados tenemos, y ahí sí que vamos a meter la encuesta de calidad de vida. Ahí sí. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar. Va a presentar Aurelia Pinel en representación, pues el doctor Mazón no ha podido estar presente. Es el premio oral de este grupo de comunicaciones y se trata del beneficio del tratamiento combinado con ARGLP1 y SGLT2 en los resultados renales en la diabetes tipo 2. Adelante. Pues hola, buenas tardes. Como ha dicho la doctora Fernández, efectivamente mi nombre es Aurelia Pinel, no soy el doctor Mazón y vengo a su representación porque él no puede estar aquí hoy. Y bueno, trabajo en el Departamento Médico de Novo Nordisk y vengo a presentar esta comunicación sobre el beneficio de la terapia dual con agonista de receptor de GLP1 y SGLT2 en los resultados renales de personas con diabetes tipo 2. Este es mi conflicto de interés, como os he dicho. Y bueno, vamos a empezar con la introducción a esta comunicación. Como bien sabéis, durante los últimos años, sobre todo, el uso de agonista de receptor y de inhibidores de SGLT2 ha aumentado con el tiempo. Y está claro que los consensos, como el de la ADA-ISD, recomendaban la adición secuencial de los diferentes fármacos para identificar muy claramente los efectos positivos y negativos de ellos. Sin embargo, a medida que disponemos de más evidencias, pues está evolucionando para sugerir enfoques combinados. También sabemos que los agonistas de receptor de GLP1 y los inhibidores de la ISGLT2 de forma aislada se recomiendan como tratamiento de primera línea en poblaciones específicas, incluidas personas con insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular establecida o con alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero los beneficios de la terapia combinada de inhibidores de ISGLT2 y GLP1 pues todavía no cuentan con evidencias suficientes. Por ello, nos planteamos hacer un estudio para comparar el beneficio de la terapia dual de agonista de receptor de GLP1 y SGLT2 con respecto a otras terapias duales para el tratamiento de la diabetes tipo 2, en lo relativo al riesgo de enfermedad renal crónica, al riesgo de enfermedad renal terminal y al riesgo de disminución de la tasa de filtrado glomerular estimada por encima del 50%. Para ello se diseñó un estudio que es un estudio de vida real, en el que se incluyeron 87.201 pacientes de registros daneses, pacientes que entre los años 2010 y 2021. Los criterios de inclusión fueron pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2, que estuvieran con un tratamiento con una combinación dual de agonista receptor de GLP1, inhibidor de SGLT2, inhibidores de PP4, sulfonilureas o glitazonas. Los criterios de valoración secundarios clave fueron enfermedad renal crónica, enfermedad renal terminal, medidos según códigos de CIE-10 y disminución de la tasa de filtrado glomerular por encima del 50% desde el inicio. Simplemente comentar que este estudio tenía como objetivo principal uno que iba más mirando parámetros cardiovasculares como la hospitalización por insuficiencia cardíaca, el MACE y la mortalidad por cualquier causa. Por esto, estos son los criterios de valoración secundarios del estudio, pero es la misma población, los 87.000 pacientes. Se estudiaron evaluaciones de covariables iniciales, que son las indicadas aquí, y también evaluación de covariables que varían en el tiempo. ¿Cuántos regímenes de tratamiento había? Pues son 4 regímenes de tratamiento. Uno de ellos es la combinación de inhibidor de PP4, sulfonilureas o glitazona, combinados con inhibidor de PP4, sulfonilureas y glitazonas, que sería el grupo de referencia. El segundo grupo sería la combinación de agonista receptor de GLP1 y de inhibidor de SGLT2. El tercer grupo sería la combinación de agonista receptor de GLP1 y cualquiera de los fármacos que estaban incluidos en el grupo de referencia. Y por último sería el ISGLT2 con cualquiera de los fármacos del grupo de referencia. Y se hizo un seguimiento de estos pacientes durante 5 años. En el estimado podemos ver que el efecto del tratamiento estimado es el riesgo de un criterio de valoración determinado después de seguir el régimen de tratamiento dual, o sea, pacientes que estaban con tratamiento dual en cada uno de los grupos, pero durante 5 años, de forma continua. Si el paciente, como veis en el caso del medio, termina el régimen de tratamiento, lo terminaría si se iniciaba un tercer fármaco para la diabetes tipo 2, o bien si había una pausa en el tratamiento de más de 6 meses. Y se utilizó una estimación longitudinal de máxima verosimilitud dirigida para intentar disminuir todos los sesgos, que es un marco doblemente sólido que especifica la relación entre la exposición al tratamiento, las covariables y los resultados, que combina una predicción de resultados y puntuaciones de propensión para maximizar el poder y también cuenta para covariables dependientes del tiempo.
Bien, aquí podéis ver los datos demográficos iniciales claves del estudio, veis los diferentes grupos. Tenemos cómo en los diferentes grupos el porcentaje de hombres fue similar entre todos los grupos. En el grupo de agonistas receptores GLP-1 y de ISGLT2 había más porcentaje de pacientes que estaban en tratamiento ya con insulina. Estos son los porcentajes de pacientes que estaban con insuficiencia cardíaca en esta población. Esto es el porcentaje de pacientes que estaba con estatinas. También vemos aquí los pacientes que tenían más de 70 años, siendo el grupo de pacientes con más de 70 años, o sea, pacientes de mayor edad, los que estaban con el grupo de combinaciones con fármacos del grupo de referencia. Y aquí veis también otra variable que se evaluó en el estudio, que fueron los ingresos altos, el porcentaje de pacientes con ingresos altos. Bien, aquí también pueden ver el recorrido terapéutico del paciente, en el que se ve los episodios de muerte, de cuando se introdujo el tercer fármaco, el fin del tratamiento y los pacientes que siguieron durante esta terapia dual durante los 5 años de tratamiento. Si nos fijamos en la segunda parte, la segunda gráfica, es la combinación de GLP-1 y SGLT2, y ahí donde se observa es que hubo menos necesidad o menos pacientes que tuvieron necesidad de finalizar el tratamiento o de incluir un tercer fármaco. Y aquí tenemos los resultados. El primer resultado son las razones de riesgo absoluto a 5 años para terapias duales para diabetes tipo 2 con respecto a la enfermedad renal crónica. Vemos en un lado las razones de riesgo absoluto y en el otro lado vemos la evolución de los pacientes, tanto por ciento de pacientes con episodio a lo largo del tiempo. Y podemos observar que con la terapia de ISGLT2 y cualquiera de los grupos de referencia, de fármacos del grupo de referencia, que sería inhibidor de PP4, sulfonilureas y glitazonas, hubo una reducción del riesgo de enfermedad renal crónica, que no se observa con los otros grupos. En el caso de la enfermedad renal terminal, sí que observamos que con la combinación de agonista receptor de GLP-1 y de inhibidor de la ISGLT2 hay una reducción del riesgo de la enfermedad renal terminal. Y en cuanto a la disminución de la tasa de filtrado glomerular por encima del 50%, solamente el grupo de la combinación de agonista receptor de GLP-1 y de inhibidor de ISGLT2 consigue una disminución del riesgo del filtrado glomerular por encima del 50%, de la reducción del filtrado. Como han dicho también mis compañeros en todas las comunicaciones, esto es un estudio de vida real que tiene sus fortalezas y limitaciones que exponemos aquí. Las fortalezas es que los registros daneses proporcionan datos sólidos con una buena cobertura de todos los fármacos y además hay pocos participantes perdidos durante el seguimiento. También hablamos de datos de una población grande y que es representativa, que incluye pacientes que tienen frágiles, que tienen múltiples comorbilidades y que son pacientes que están muchas veces excluidos o que no se abordan en los ensayos clínicos. Y por último, se utilizó un método novedoso para abordar los desafíos de datos del mundo real y poder evitar el máximo número de sesgos posibles. Las limitaciones, pues claramente es un estudio de vida real que puede tener indicaciones de tratamiento confusas. Y otra limitación es que Dinamarca tiene un sistema sanitario único que puede no ser generalizable a otros países como el nuestro, que tiene, como bien saben todos, pues múltiples sistemas sanitarios. ¿De acuerdo? Por último, las conclusiones, por tanto, son que en este estudio, con una gran población analizada, 87.000 pacientes, podemos concluir que la terapia dual con agonista de receptor de GLP-1 y SGLT2, en comparación con otras terapias duales, se asoció con una mayor reducción del riesgo de enfermedad renal terminal y también con un menor riesgo de caída de la tasa de filtrado glomerular por encima del 50%. La terapia dual con inhibidores de ISGLT2, de PP4, glitazonas o sulfonilureas se asoció con una mayor reducción del riesgo de enfermedad renal crónica en comparación con otras terapias duales. Por tanto, con esto pues, intentamos arrojar una mayor evidencia sobre lo que ocurre en vida real en estos pacientes con diabetes y enfermedad renal con la terapia combinada de agonista receptor de GLP-1 y de ISGLT2. Y como valenciana, os doy las gracias por estar aquí en el Congreso y gracias por todas las condolencias y de verdad estamos todos conmovidos por toda la ayuda que estamos recibiendo y quería aprovechar este foro para decirlo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Preguntas de la audiencia? Bueno, enhorabuena por el trabajo y por los datos que son lo mismo que decía antes, lo que necesitamos para poder ir a las gerencias a reclamar. Tengo la duda de por qué cuando hacéis análisis por impacto en el filtrado, en la caída de filtrado, por separado ni los ISGLT2 ni los agonistas del GLP-1
sale significativo cuando son dos tratamientos que han demostrado de forma bastante fiable en los ensayos clínicos que sí que impactan. ¿Tenéis alguna razón posible o alguna teoría de por qué? Sí, a ver, lo único la única explicación que vemos es que los criterios que se utilizaron para definir la enfermedad renal crónica son criterios de CIE-10, que por ejemplo no son como los KDIGO, que incluyen la albuminuria. Entonces, claramente estos pacientes definidos con enfermedad renal crónica puede que no sean los pacientes que se están definiendo por la KDIGO como con pacientes con enfermedad renal crónica. Y eso puede haber sesgado el resultado final, porque evidentemente es raro que precisamente solamente la terapia SGLT2 con DPP4, sulfonilurea, solitazona, que no han demostrado esto, pues hayan tenido una mejoría en cuanto al parámetro de la enfermedad renal crónica. Y esa es la única explicación que nosotros podemos encontrar. Sí. Muchas gracias por la pregunta, por la presentación, que me parece muy interesante, así que enhorabuena. ¿Cuál es, desde vosotros que habéis analizado bien los datos, los principales sesgos que podéis encontrar, que no deja de ser un estudio observacional, y el porqué de esos datos? Porque quizás hay una diferencia en comorbilidad previa, diferencia en proteinuria basal, porque sorprende que ni el ISGLT2 ni el análogo de GLP-1 de forma aislada haya podido encontrar una diferencia tan clara como la terapia dual. Entonces me gustaría conocer vuestra opinión sobre, en vuestra opinión, los principales sesgos que podrían justificar que solamente se encuentren muy bien los datos cuando se hace la terapia combinada. Muchas gracias. Pues no sé, tampoco hemos analizado, no puedo dar una respuesta clara a esto porque no hemos analizado exactamente cuáles pueden ser los sesgos. Uno puede ser el tema de los diagnósticos, ¿vale? De cómo codificamos las diferentes enfermedades. Otro puede ser también el que, pues que entran cualquier tipo de paciente, que a lo mejor hay menos pacientes que están tratados con ISGLT2 o GLP-1. Quizá también el tiempo en el que se realizó la observación del estudio, también puede haber pues quizá más pacientes con otros tratamientos. No lo sabemos exactamente. Tampoco solamente tenemos que son pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2, pero no sabemos qué grado de comorbilidades tenían, ni tampoco el control de su diabetes cuál era. Entonces, sí que es verdad que lo que puede sugerir, por ejemplo, los datos demográficos iniciales de que en el grupo de la combinación de GLP-1 y SGLT2 estaban con más pacientes con insulina, pues puede sugerir que eran pacientes mucho más evolucionados, seguramente pacientes que tenían además más comorbilidades. Pero no sabemos exactamente las razones de por qué. Lo único que podemos decir es lo que dan los datos observacionales, con todas sus limitaciones, de todos sus sesgos. No sé si no he podido responder a la pregunta del todo, pero por lo menos ahí está lo que tenemos que seguir explorando. Sí. Muy bien, pues muchas gracias y tenemos que continuar. Vale, pues muy bien, muchas gracias. Pasamos a la última comunicación, que es un estudio multicéntrico que lo va a presentar el doctor Alberto Ortiz. Ensayo de fase 2 de selección de dosis autorizado y controlado de ACID B1 690517 con y sin EMPA en enfermedad renal crónica. Análisis de subgrupos según el estado de diabetes tipo 2. Buenas tardes, que afortunadamente ya se llama Vicadrostat, lo cual nos facilita la vida bastante. Sí. Uy, madre. Ya se acabó. Está intentando pasar la diapositiva, pero no pasaba y luego pasó todo. Pues es un ensayo clínico en fase 2 donde se añade Vicadrostat, que es un antagonista, un inhibidor de la aldosterona sintasa, al tratamiento con inhibidores de SGLT2 con empagliflozina en concreto. Y a ver si... Ya está, ¿no? Todavía no estoy tocando nada, ¿eh? No pasa. Ahora ya sí. Si le doy aquí. Si le doy aquí. Aquí. Conflicto de interés. Y, esto lo he dicho, podría, al igual que los antagonistas receptores mineralocorticoides, podría disminuir las alteraciones hemodinámicas, inflamatorias y fibróticas que contribuyen a la producción de la enfermedad renal crónica. Y la asociación de dos fármacos nefroprotectores podría aumentar el beneficio disminuyendo los efectos adversos, ya que los inhibidores de SGLT2 protegen de la hiperpotasemia. Ensayo clínico en fase 2 de búsqueda de dosis que investiga la eficacia y la seguridad de Vicadrostat solo en
solo combinado con empagliflozina en personas con enfermedad renal crónica con o sin diabetes. Y este es el diseño. Los pacientes tenían que estar de base con bloqueo del sistema de renin-angiotensina, filtrado con entre 30 y 90, albuminura entre 200 y 5000 y normopotasemia con potasio por debajo de 4,8. En una primera etapa se randomizan a empagliflozina o a placebo durante 8 semanas y después se hace una segunda randomización. El momento de esa segunda randomización es el estado basal. O sea, consideramos basal cuando ya llevan tratados durante 8 semanas con empagliflozina o placebo. Y los pacientes de placebo se randomizan a placebo de vicadrostat o dosis de 3, 10 o 20 miligramos de vicadrostat, y lo mismo se hace con los pacientes con empagliflozina y se les sigue durante 14 semanas. O sea, los resultados que vamos a ver es de este momento cero. Tras 8 semanas de empagliflozina se randomiza, o placebo se randomiza a placebo de vicadrostat añadido y durante 14 semanas. El objetivo principal fue el cambio de albuminuria medido en la primera medición matutina desde el periodo basal, o sea, tras 8 semanas de empagliflozina y hasta la semana 14. Pacientes con diabetes tipo 2, 414, sin diabetes 172. Había ligeramente menos mujeres en los diabéticos, que eran algo más añosos, con algo más de IMC, de índice de masa corporal. Por supuesto, más hemoglobina glicosida, mejor conservada el filtrado columnar, pero pecaban de mayor albuminuria. Y los análisis, los resultados los vamos a mostrar tanto para diabéticos por un lado como para no diabéticos por otro. Y estos son los resultados. Las dosis de 10 y 20 miligramos redujeron la albuminuria de forma dosis dependiente. Y esto se observó en diabéticos, como vemos aquí, reducción de albuminuria desde las 6 semanas ya se observó y en torno al 30-40%. En no diabéticos, de forma similar, ya se observa a las 6 semanas y en torno al 40% reducción de la albuminuria. Si en vez de cambio de albuminuria miramos porcentaje de pacientes en los cuales la albuminuria se reduce más de un 30%, de nuevo dosis dependiente con cifras de algo más del 50% en diabéticos y de en torno al 50-60% en no diabéticos. O sea, se comporta bastante similar en cuanto a eficacia antialbuminúrica la combinación de vicadrostat sobre empagliflozina previa. O sea, esta disminución de albuminuria es además de la que ya hubiera conseguido la empagliflozina antes. Se observó un descenso modesto de filtrado columnar. Aquí se compara, se ajusta a placebo. O sea, el placebo se considera que es cero cambio y el vicadrostat, dependiente de la dosis, baja ligeramente el filtrado columnar entre 2 y 4 mililitros por minuto, consistente con una disminución de la hiperfiltración, similar a la que se ha observado con antagonistas de receptor mineralocorticoide. Y además se observó una disminución de la presión arterial sistólica. De nuevo, los resultados son ajustados a placebo, o sea, el placebo sería 0 y se reduce la tensión arterial sistólica entre 3 y 6, 7 milímetros de mercurio. O sea, tiene un efecto antihipertensivo considerable, diría yo. Fue relativamente seguro. Los acontecimientos adversos están aquí reflejados. Cualquier efecto adverso, pues 50% en placebo y hasta 60% con vicadrostat en diabéticos, 60% en placebo, 60% con la dosis alta de vicadrostat en no diabéticos. Cualquier efecto grave, tampoco hay grandes diferencias, aunque quizá en la dosis más alta en no diabéticos hay alguno más, pero en diabéticos hay más discontinuación del tratamiento por efectos adversos, fundamentalmente hiperpotasemia, que en los no diabéticos. Y esta sería ya la discusión. Conclusiones. Ensayo clínico en fase 2, personas con enfermedad renal crónica con y sin diabetes tipo 2 y un inhibidor de la aldosterona sintasa, una nueva familia terapéutica llamado ya vicadrostat, y no vi una serie de numeritos, redujo la albuminuria de forma dependiente de la dosis, con independencia de la presencia de diabetes, fue en general bien tolerado y bueno, pues es una terapia prometedora que podría agregar beneficio al que ya se obtiene con los inhibidores de SGLT2 y está ya el ensayo clínico en fase 3, empezó este mes y se espera que termine en 2028. Muchas gracias por la atención. Gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Adelante. Sí, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por su interesante presentación.
¿Sabes si el efecto que se ve es asociado a la bajada de presión? Y la bajada de presión, si esa bajada de presión puede tener un efecto protector renal. ¿Y tiene algún dato, hasta qué punto tiene algún dato inflamatorio si esa afecta marcadores de inflamación? Hasta donde yo sé, los marcadores de inflamación no se han estudiado todavía. Y en cuanto a yo creo que de estos datos no se puede saber si el efecto antihipertensivo tiene algún efecto, pero tiene un efecto antialdosterónico en términos generales, diferente mecanismo de acción que los antagonistas del receptor aminoglucocorticoideo, pero sabemos que el antagonista del receptor aminoglucocorticoide baja la albuminuria en algunos casos con algunos fármacos con un mínimo efecto sobre la tensión arterial, como puede ser la finerenona. O sea, yo pensaría que el efecto antialbuminúrico depende fundamentalmente del efecto antialdosterona más que de la tensión arterial, pero pienso que de estos datos disponibles aquí no podemos diferenciar bien. Y Alberto, la dosis de 20 miligramos reducía más la albuminuria que 10, que no lo recuerdo. ¿Sí? No parece que reduzca más. Yo creo que reducen parecido, como ves aquí, tanto desde el punto de vista de albuminuria cuantitativa como de porcentaje de pacientes con reducción de más del 30%, pero la de 20 sí que en algún subgrupo podría tener más efectos adversos, aunque en general veis que la N de efectos adversos es pequeña. 3, 4 pacientes, 6, paciente más o menos impacta mucho el porcentaje. Vale, perfecto, pues muchas gracias. Y sin más, en aras de cumplir con el tiempo programado, vamos a dar por finalizada esta sesión. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. Gracias.